Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. Santos García Catalán nació en abril de 1948 en la calle de San Blas. Comenzó su andadura periodística en el desaparecido medio La Voz de Albacete y posteriormente en La Verdad. Compaginó las tareas de corresponsal de estos diarios con Radio Nacional de España y la cadena SER, y asimismo fue corresponsal de la agencia EFE. En 1983 es llamado por un grupo de empresarios de Albacete para hacerse cargo de la recién creada gerencia del Albacete Balompié y del Calvo Sotelo de Puertollano. En 1985 vuelve a las tareas periodísticas y pasa a engrosar la nómina de los directores de Antena 3 en radio en las emisoras de Villanueva de la Serena y Don Benito, Badajoz. En 1987 es designado director de Antena 3 en Valladolid, emisora cabecera de Castilla y León. En 1986 publicó en exclusiva para la revista Interview un reportaje sobre la fuga radiactiva en la central nuclear de Chernóbil. Ha sido crítico taurino en Antena 3 y ha realizado colaboraciones con los semanarios Toros 92 y 6 Toros 6. Hoy hablamos con Santos García Catalán. Buenos días, Santos. Buenos días, Pedro. Acabamos de escuchar toda tu trayectoria profesional y me gustaría hacerte una pregunta, Santos, que nos estamos preguntando muchos que vemos estas entrevistas. ¿Cómo llegas de regentar el Bar Los Santos a director de medios de comunicación? Pues muy fácil, echando mucha imaginación, teniendo ambición en la vida, teniendo 3 hijos que había que alimentarlos. Yo tenía la vida resuelta con el bar, obviamente. Empecé desde los 13 años a trabajar en el Bar Sésamo. Y yo, cuando entendí que en mi familia no hacía ningún estrago en marcharme a los 33 o 34 años, pues decidí irme a otros horizontes. Mi familia estaba ya pues asentada en el negocio. Y a raíz de ahí, pues empiezo a vislumbrar que me ofrecen Yo ejercía la corresponsalía de, primero La Voz de Albacete, Radio Nacional de España, la agencia EFE, luego La Verdad de Murcia, con edición de Albacete. Y entonces, bueno, pues yo veía que podía tener horizontes más abiertos y llega un amigo y me ofreció la posibilidad de ser gerente del Albacete Balompié. Yo había estado en la directiva del Villarrobledo, conocía un poco los entresijos del fútbol y me ofrecen aquello. Bueno, en principio me pudo venir grande, nunca lo dije, pero con imaginación, con trabajo, con entusiasmo y con ambición, pues me logré situar en el Albacete Balompié. Ahí estuve 2 años hasta que me ficha el Calvo Sotelo de Puertollano, que estaba en segunda división. Que me ficha el Calvo Sotelo de Puertollano, además con un salario muy importante, eran 200.000 pesetas de la época mensuales. Pero aquello duró como una ilusión, 2 meses, porque el fútbol estaba muy mal. Por cierto, ahí tuvo parte de culpa la política, porque el Calvo Sotelo se nutría económicamente de Empetrol, que era una empresa estatal, donde fichaban a cualquiera, al fin, a todo el mundo, y porque tenían incluidos a 5.000 obreros de Empetrol como socios del club. Y claro, ahí no había problemas económicos, pero llegó Felipe González cuando tomó el poder y eliminó todo tipo de subvención al fútbol y a cualquier otra cosa de una empresa estatal, la eliminó. Entonces yo me vi en la calle, vamos, en la calle no, seguí trabajando con ellos. Yo había hecho contactos ya a nivel de la Federación Española de Fútbol, iba muy asiduamente a Madrid, conocía a José María García y a parte de su equipo, y en un momento determinado me dicen: Santos, están buscando directores para cubrir las emisoras de Antena 3 de radio que llevaban unos 2 años en función, ¿no? Y entonces dice: ¿quieres que hable con García y tal? Digo, pues bueno, pues encantado. Me llaman, me voy a Valencia una semana para hacer una especie de prueba, ¿no?, de examen, y a la semana me dijo el director de Radio Valencia,
de Antena 3 Radio Valencia: Santos, vete para Madrid porque te van a contratar. Y entonces me dicen, bueno, pues hemos ya visto tus cualidades y demás, y eres la persona idónea para dirigir una emisora de Antena 3 de radio. Y bueno, pues me ofrecen la posibilidad de irme o bien a las Islas Baleares, o a un pueblo de Cataluña, o Villanueva de la Serena, que es de Badajoz, que estaba a 100 kilómetros de Puerto Llano, y decidí, obviamente, lo más inmediato, que era Puerto Llano. Retomaremos el tema del fútbol más adelante, y Santos García Catalán es fuerte defensor y divulgador de la tauromaquia. Ha escrito varios libros relacionados con personajes del mundo de los toros, y en su pasado también hay algo de corridas de toros. Te quería hacer una pregunta, Santos. ¿De dónde te viene tu afición taurina y cómo ves el trato que está recibiendo la afición taurina de Villarrobledo en comparación con otras aficiones taurinas, como por ejemplo la de Tomelloso? Pues muy sencillo. Mi padre era carnicero. En alguna ocasión se había quedado con la carne, con los novillos que se lidiaban, y luego, pues lógicamente, allí se estazaban en la plaza, en un matadero, un mini matadero que había, y luego se llevaban a vender, unas veces a Albacete, porque había mucha carne, y otras veces en Villarrobledo. Y de ahí me viene un poco la afición. Yo viví intensamente cuando mi padre ejercía de carnicero ahí en la Plaza de Toros, y de ahí me viene un poco. Después, lógicamente, oye, pues estás metido en la tauromaquia, yo seguí un poco la fiesta, y bueno, pues me puse delante de un becerro, porque había que hacerlo. Todo aquel que hace crítica taurina debe ponerse delante de un toro alguna vez, ¿no? Y eso, bueno, hay que tener cualidades. Yo lo pasé mal porque pasa miedo, pero oye, fue una etapa de juventud, y eso pues lo tengo en mi honor, ¿no? Incluso como me tuve que hacer en el sindicato de vertical que había, pues incluso me pusieron en el cosío, y tengo el honor de estar en el cosío, pero claro, sin trayectoria ninguna, porque había sido pues en una becerrada con en ayuda al asilo o a la Madre Amparo, con los festivales que se hacían entonces, ¿no? Y respecto a la tauromaquia, yo después he sido un auténtico defensor. Fíjate, Pedro, de todas formas, cómo era el tema. Cuando yo llego a Villanueva de la Serena no había programa de toros ninguno, y creo uno. Cuando voy a Cáceres, allí sí había un crítico taurino, pero en Valladolid, curiosamente, en la emisora donde yo gerenciaba, no había programa ninguno, y creé un programa de toros. Es decir, he sido un defensor y sigo siendo un defensor a ultranza de la tauromaquia, que nos dicen asesinos porque, bueno, matan a los toros, confunden la témpora con el tocino, y no tiene ningún sentido. Es decir, me parece muy bien que al que no le gustan los toros, que bueno, pues que no vaya, pero que respete a los que nos gusta y que no nos llamen asesinos. En las puertas de la plaza de toros se ponen a hacer manifestaciones para llamarnos asesinos. Y entonces, bueno, pues efectivamente, he escrito varios libros de toros, tengo mucha amistad con toreros, con empresarios. Siempre que he tenido una gestión en un medio de comunicación, lógicamente la gestión era lo primero, pero si podía aportar algo a la tauromaquia, pues es lo que estaba haciendo y sigo haciéndolo. ¿Y qué te parece el trato que está recibiendo la afición taurina de Villarrobledo? Pues lo dije anteayer en el homenaje que me llamó la Peña Taurina. Llevo 3 años viniendo a Villarrobledo en época de ferias, porque, bueno, pues entiendo que cuando hay una afición joven de Villarrobledo, de 70, 80 personas que aman la tauromaquia y proponen la tauromaquia para que mantenerla como siempre ha habido en Villarrobledo, pues resulta que estos chicos se han visto decepcionados porque el ayuntamiento, por 3 años consecutivos, no celebra toros en Villarrobledo, con la tradición taurina que tiene. Yo sé que, bueno, hay muchos espectáculos y que ir a los toros, pues, en un momento determinado va muy poca gente, pero bueno, si se pretende hacer una corrida de toros con toreros de cierto nivel, el ayuntamiento tiene que poner dinero, como pone el ayuntamiento de Illín. Mira, te cuento, por ejemplo, que el ayuntamiento de Íscar, que tiene 5.000 habitantes en la provincia de Valladolid, aporta 150.000 euros para toros. ¿Por qué? Porque hay una masa
que está pidiendo, igual que para el fútbol o para el cine o para el teatro, los toros también significan algo importante en una población como Iscar, 150.000 euros. Aquí lo que aportaron era 20.000 euros para una corrida de toros de cierto nivel, cuando vale montarla 120.000 euros. El empresario que venga aquí viene a la ruina. ¿Y qué hace? No viene. Y entonces el ayuntamiento, pues si no hay nadie, pues hacemos un Grand Prix. No, mire usted, esto no es así. Yo creo que el ayuntamiento tiene que ser consciente de que si hay 1.000 personas que les gustan los toros, tiene que hacer ese apartado para los toros, igual que al fútbol, igual que al teatro, la semana que están haciendo de Santa Cecilia. Es decir, que todo, porque los toros, para que sepas, y si no lo sabe la gente, en la época de Rajoy, fue declarado como una institución intocable, es decir, está protegida por ley. Por lo tanto, Urtasun, que es el ministro de Cultura, pretende eliminarlo. Ya ha eliminado un premio taurino que había, que eran 30.000 euros miserables a nivel nacional. Lo ha eliminado y ahora quiere eliminar la fiesta de los toros. No vas a poder, Urtasun, porque no tienes, porque hay una ley que no permite que lo hagas, una ley que protege a la tauromaquia en España, porque lleva desde el año lleva 12 siglos en funcionamiento. El toro es un animal como sagrado, junto al caballo, son los más bellos del universo. Hay 500.000 hectáreas dedicadas al mundo del toro, en Salamanca, en Andalucía, y eso es una protección, eso es bienestar animal. Entonces, si el toro no existiera, había que inventarlo. Entonces, bueno, pues por eso yo me decido efectivamente a declararme taurino totalmente. En el siglo XVIII, los festivales taurinos en Villarrobledo permitieron terminar de dorar el retablo mayor de San Blas. En el siglo XX, muchos de esos festivales taurinos permitieron levantar edificios como la iglesia de Santa María, el asilo Nuestra Señora de la Caridad o la residencia Santa María, actual sede de la Fundación Amparo Eres y Marhuenda. La tauromaquia como arte, y como cualquier arte, va evolucionando con el tiempo y se va adaptando. Como tradición, tienden muchas tradiciones a perderse en el tiempo. Estamos viendo cómo muchas plazas de toros se convierten en centros comerciales. Quería preguntarte si consideras que la tauromaquia es un arte o una tradición. Las dos cosas, porque sin tradición no hay arte y sin arte no hay tradición. Y lo trasladamos a cualquier evento, a cualquier actuación. ¿Y cómo concibes que puedan convivir estas dos realidades de la tauromaquia en el mundo actual? Pues muy sencillo. Mira, por ejemplo, hay un torero que murió en Manzanares, que se llama Sánchez Mejías, era cuñado del gran Joselito, un torero medio gitano de Sevilla, y resulta que este Sánchez Mejías tenía dinero y lo que hizo fue patrocinar todas las actuaciones del 27, todos aquellos intelectuales que había del 27, que precisamente ahora, dentro de 2 años, en el año 27, se va a celebrar precisamente un congreso en torno a los literatos del 27. Te estoy hablando de Alberti, te estoy hablando de gente importantísima en la literatura, y este señor que era torero, que además hizo un par de libros, fue el que patrocinó económicamente a la generación del 27 que no podían producir sus producciones literarias, no se podían producir, y este señor puso el dinero suficiente para que los literatos de la generación del 27 pudieran sacar sus libros, que ahora los leemos con entusiasmo y se leen en todos los institutos y en todas las universidades. Bueno, pues ese señor Urtasun ha prohibido que se mencione a Sánchez Mejías. Este señor, que es un comunista nato, quiere prohibir que los literatos de la generación del 27 no ejerzan su derecho, que se van a cumplir 100 años. Pues Sánchez Mejías, que era un torero importantísimo y murió en Manzanares, patrocinó con su dinero esa generación del 27. Fíjate si hay arte, literatura, en fin, es absolutamente impensable que este señor pueda eliminar eso. A mediados del siglo XX, Villarrobledo se convirtió con los premios Graciano Atienza en una meca del periodismo. Pasaron por aquí primeras figuras del mundo del periodismo. Tú has sido colaborador de algunos periódicos locales como La Voz de Albacete, La Verdad, La Villa y el Roble y El Cervantino de Villarrobledo.
Me gustaría saber qué te parece el panorama actual de la prensa local en Villarrobledo. Pues ruina, ruina. Primero porque el papel está desapareciendo prácticamente. Yo te voy a decir más. Yo empecé con 9 años vendiendo periódicos por la calle porque mi amigo Virgilio Espinar había editado La Villa y el Roble. Era un periódico de papel que se emitía semanalmente. Y yo iba vendiéndolo a 60 céntimos por la calle porque quería ayudar a mi amigo Virgilio Espinar, que después, bueno, hay una serie de circunstancias que no vienen al caso ahora decirlas, pero fue también un impulsor de la cultura en Villarroledo. Estaba Lontananza, estaba la Villa del Roble, Cervantino anualmente, y efectivamente yo en todos ellos colaboré. Entonces, bueno, pues ahora mismo la corresponsalía de la tribuna de Albacete, pues que bueno, pues hace lo que puede, la mujer que hay aquí de colaboradora, y bueno, pues está la televisión. Creo que radio ya no hay ninguna, porque había una radio a nivel de regional y ya no está. Hay una emisora municipal, que creo que está al frente de ella Parreño. Y bueno, pues es una población que cercana a los 27.000 habitantes, que debía tener más importancia en medios de comunicación. Pues también he comprobado en hemeroteca, con la última investigación que he realizado, que participaste en un partido de fútbol benéfico a beneficio de la Madre Amparo, que jugaban hosteleros contra empleados de banca. El Fútbol Club Villarrobledo, bueno, no sé mucho de fútbol, pero me gustaría que me comentaras qué te parece la situación actual que viven. Bueno, la sigo de lejos. Yo, afortunada o desgraciadamente, el yo ir al fútbol a nivel profesional, pues fue a raíz de estar en la directiva del Villarroledo. Se pasa muy mal porque más de 1.000 espectadores no van nunca. Eso es insuficiente para mantener un equipo en una categoría de la que pretenden que esté Villarroledo, que yo me parece muy bien que cada pueblo pues defienda lo suyo, ¿no? Pero es una situación muy complicada porque el fútbol amateur, que es como tiene que ser Villarroledo, pues está medio profesionalizado. Aquí viene cualquier futbolista y quiere ganar un sueldo. Y eso es muy difícil. Entonces aquí tienen que partir de la base de los juveniles. Y a partir de ahí, pues hacer un equipo que compita a nivel provincial o a nivel regional. Pero es que es complicado porque, repito, cualquier jugador que fichan, no hay cantera en Villarroledo suficiente y tiene que pagarle. Y eso pasaba hace 50 años. Y eso es complicado, es muy complicado. Hay mucha afición, pero luego a la hora de la verdad la gente se queda en su casa y no va a aportar la entrada para que vayan al menos 3.000 personas. Hubo una época, la segunda división, en los años 60, pero fue una ruina. Estuvimos en segunda división y al final bajamos y ya era muy difícil. Lo que pasa es que siempre ha habido una playa de aficionados importantes, empresarios que han aportado para que haya fútbol en Villaroledo, pero la situación es igual exactamente que en cualquier otra población. Yo he vivido el fútbol profesional en Valladolid, por ejemplo, en primera división, que fui director general de la Fundación del Real Valladolid, y bueno, pues se sustentaba, porque ahora mismo tiene 22.000 socios, y porque el fútbol a través de la televisión aporta muchísimo dinero, pero en los pueblos pues se tiene que limitar pues a jugar la gente del pueblo, chavales que salgan de las categorías infantiles y juveniles, y con eso conformarse. Es muy difícil, pues si me oye cualquiera que esté metido en el fútbol dirá: Santos está loco y Santos no conoce el tema. Lo conozco perfectamente, pero sé que la ambición siempre de los directivos es posicionar al fútbol local en una fase que quizás no le corresponda. Santos, has escrito muchos libros relacionados con el mundo de la tauromaquia y personajes del mundo de la cultura. ¿Actualmente estás trabajando en algo? Sí, mira, mi primer libro fue con la llegada a Valladolid en el año 87. Ahí resurge un torero que después ha sido a nivel internacional, que se llama Roberto Domínguez. Y entonces, bueno, pues hacíamos entrevistas en la radio cuando estaba en América, cuando volvía y tal. Y bueno, fue un personaje. Y hice un libro, se llama Roberto a secas, y hace justo 32 años ahora, ¿no? Hicimos 2 ediciones. Y después tengo un cariño enorme a uno de los últimos libros que he hecho, que ha sido el dedicado a Teresita Jareño, perdón, que es una ilustre paisana de Villaroledo, una cantaora, una cantante de los años 60, y estaba casada con Pedrés. Pedrés fue un figurón del toreo de Albacete,
Y bueno, pues fue haciéndolo aquí en la edición del periódico local de Villarrobledo, el que lleva Miguel Parreño, y ahí estuve haciendo en la pandemia, estuve haciendo una serie de libros en el español, estuve haciendo una serie de intervenciones con, en fin, biografías, digamos, ¿no? Y ahí sale lo de Teresita Jareño y Pedrés. Entonces, bueno, hice por el libro, salieron 350 páginas, lo presentamos hace 2 años aquí en la Casa de Cultura. Y ahora estoy con un libro, he sacado otro recientemente que se llama Preto de la Cal, Los Jaboneros Vallisoletanos. Una ganadería que es de Huelva, pero que su origen es Valladolid. Y ahora estoy entusiasmado con otro libro que se llama Arruza, Carlos Arruza, un torero mexicano de una fama extraordinaria de los años 40, llegó a competir con Manolete, pero íntimamente, y resulta que los abuelos también son de Valladolid. Por eso hago eso, es decir, no tendría ningún sentido que yo en Valladolid hiciera un libro de un mexicano, pero es que parto de la base que son los abuelos de Valladolid. Era un notario que además, fíjate, era un tío de Arruza, era nada menos que el poeta León Felipe, que nació en un pueblo de Zamora. Luego ellos fueron al Santander y tengo ya 200 y pico páginas y espero terminarlo a final de año. Luego tengo otros dos en ciernes, que son Los toros en el mundo, porque es precioso decirle a cualquier paisano que le gusta la tauromaquia que hubo toros en Londres, por ejemplo, y que a los empresarios por hacer en Londres, por el maltrato animal, lo metieron en la cárcel, luego lo sacaron, pero es curioso, bueno, hubo toros en Turquía, hubo toros en Rusia, hubo toros en China, y todo eso lo estoy estudiando profundamente porque hay antecedentes de eso, me estoy metiendo en archivos como tú haces, y ahí se van a sacar cosas interesantes. Y luego hay otro que son las dos plazas de toros que ha tenido Valladolid, una del 1860 y otra 1890 en el centro de Valladolid. Incluso hubo un año, el año que se inaugura la del Paseo de Zorrilla, también está la del Viejo Coso, y hacen, en la misma feria, hacen corridas en los dos cosos, es decir, que, bueno, Valladolid entonces tenía 100 y pico mil habitantes, y en eso estoy metido. La verdad es que ahora voy a tener todo el tiempo del mundo, he dejado todo tipo de colaboración en medios de comunicación, porque llega un momento en que uno tiene que decidir retirarse definitivamente de los medios, pero obviamente pues quedan esas cosas que... Y estoy haciendo precisamente una biografía en un librito a un paisano de Albacete, de Pozo Hondo, que empezó de camarero en Albacete y ahora ha terminado en el Corte Inglés. Puso un bar también, entonces me dijo, hombre Santos, por favor, me tienes que hacer mi biografía, y voy a hacer una biografía, un librito de 50 o 60 páginas, y también estoy con ello. Es decir, no me falta, en temas de literatura y demás, sigo ejerciendo y de ejerciente porque me apasiona el de escribir y eso me entretiene, lógicamente. Muy interesante. El 20 de abril del año 2024 te voy a contar una cosa que conoces muy bien. Presenté un libro titulado El castigo de Sion consumado a beneficio de la restauración del retablo mayor de la parroquia de San Blas. Previa a esta presentación me puse en contacto pues, con más de 58 medios de comunicación, tanto escritos como visuales, y con distintas líneas editoriales para contarles el proyecto y los descubrimientos que había hecho en archivos. No se hizo eco ninguno, no lo veían línea editorial de su medio porque lo veían muy religioso y poco interesante, me han llegado a decir algunos. Entonces, una vez presentado esto, la verdad es que el día de la presentación hubo un éxito pues, de más de 500 personas. Vinieron a San Blas artistas, cantantes de ópera nacionales a cantar y actuar de manera gratuita con unos honorarios de más de 10.000 euros, y ellos se prestaron pues, gratuitamente a acompañarme en esta presentación para darle más visibilidad. Esa visibilidad no llegó. Te digo que conoces bien porque tú has sido el único pues, periodista, redactor, escritor que me diste la oportunidad de salir en un medio de comunicación con una entrevista que publicaste. Eso provocó que mucha más gente que no conocía el castigo de Sion consumado se acercara pues a informarse y a interesarse por la
restauración de este retablo. Te quiero pedir, si quieres hacerlo, como a todos los invitados de estas realidades, que nos comentes y que motives al pueblo y a tus seguidores para que se interesen por esta restauración del retablo mayor, que yo como asociación cultural tengo muy difícil que se entienda que una asociación cultural laica defienda un bien cultural litúrgico. Es complicado, pero poco a poco yo creo que se está entendiendo. Bueno, a ver, Pedro, yo desde la lejanía, estoy a 400 kilómetros de mi querido Villarrobledo, jamás he olvidado a mi pueblo. Y desde que tengo uso de razón, en un medio o en otro local, siempre ha aparecido mi firma porque no me he olvidado de mi pueblo. Entonces, bueno, pues últimamente lo que he venido haciendo es cualquier personaje que tuviera relación con Villarrobledo y presentara una oferta interesante, cultural, musical, en fin, de cualquier índole, a mí me ha interesado siempre, ¿no? Bueno, pues tú llegaste, eres hijo de un amigo mío, que es Pedro Sevilla, de la juventud, a través de mi hermana Mari, que sé que tiene buena relación con la iglesia y demás. Y a pesar de que yo no practico mucho la iglesia, que me llamo Santos, pero tengo esa sensibilidad con alguien que se preocupa por cualquier aspecto de Villarrobledo. Y más el castigo de Sion, algo bíblico, en donde, bueno, el título que le diste era interesante. Me pareció interesante hacerte la entrevista y sacarlo a colación y sacarlo al público. Si he sido el único medio que te ha sacado, para mí es un orgullo hacerlo, ¿no? Creo que lo mereces porque estás haciendo un esfuerzo muy interesante y muy importante en sacar adelante que el retablo vuelva a resurgir y vuelva a ser. Lo que no entiendo, y esto ya es políticamente, es que la Iglesia, con el poder que tiene, tanto económico como social, no haya dado un paso al frente a través de la política, que es tanto dinero que se desperdicia en las consejerías de cultura y en casi todas, y bueno, somos 17 regiones, hay 17 parlamentos, que es un gasto desmesurado, total, enorme, donde yo no estoy de acuerdo bajo ningún concepto. Pues ya debería dar el paso la Consejería de Cultura, la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Villarrobledo, es decir, todos para dar un paso al frente y que ese retablo quede totalmente restaurado, porque tenemos una iglesia preciosa como es San Blas, y eso deben intervenir todo aquel que quiera un poco a su pueblo, y si no, es su región. No sé si me he quedado corto, pero yo insisto. Señor consejero de Cultura, eche usted la vista a Villarrobledo y, por favor, tanto desperdicio que hacen en divagar tanto con la cultura, y atiendan ustedes el retablo de Villarrobledo y atiendan a este joven que está entusiasmado con llevar a cabo su labor. Pues muchas gracias, Santos. Te voy a actualizar para introducir tu penúltima pregunta, porque tras el castigo de Sion consumado, la cosa no quedó ahí en una simple anécdota de un joven que escribe un libro para su parroquia. Continué escribiendo la segunda parte y siguieron saliendo documentos históricos que hasta ese momento estaban desaparecidos. Uno de ellos fue el libro de fábrica de San Blas y los pleitos del Arzobispado de Toledo contra el Cabildo de Villarrobledo. Esto nos da muchos datos históricos importantes, como es el motivo por el que no se termina la iglesia, la lista de sacerdotes desde el siglo XVII y distintos documentos que pues hasta ese momento no se conocían, como puede ser la memoria del proyecto Muguruza o cartas de los sacerdotes de 1905, que son verdaderos hitos históricos, según algunos catedráticos de historia. Entonces, aún con un premio nacional de ensayo, como fue el Castigo de Sion consumado, que lo otorgó la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, con un jurado de profesionales, aún con un encuentro de restos del tabernáculo original del siglo XVIII recuperados para la parroquia de San Blas, y con una restauración de un arcángel San Miguel que llevaba 80 años esperando una restauración profesional, carbonizado, se presentó hace un año, el 21 de diciembre. La siguiente pregunta tuya es: ¿qué te parece esto que te he contado en relación con la ética periodística?
Bueno, es que es una mezcla. La ética periodística debería existir siempre, pero a veces no existe y cada uno va por su lado, ¿no? Eh, Antes has mencionado que había festivales taurinos, partidos de fútbol en beneficio de la iglesia de Santa María. Bueno, pues yo creo que va a haber que volver otra vez a esto, porque visto el caso de que en los ayuntamientos ni la Junta ni la Diputación hacen caso omiso a este tipo de solicitudes, pues habrá que volver a lo otro, ¿no? Esto quiere decir que a los políticos, a la Iglesia a veces les da exactamente lo mismo lo que una iniciativa que haya, deben tener muchos casos para solucionarlo, pero sin duda debería haber intervenido más y sobre todo medios de comunicación de la región, que los hay a punta de pala, ¿no? Y yo creo que deberían interesarse más por este tipo de asuntos y este tipo de peticiones que de alguna forma, no sé, deberían resolverse lo antes posible. Muchas gracias, Santos. Eh, Tu última pregunta es muy sencilla, es más bien personal. Hace unas semanas hablábamos con un joven de Villarrobledo que es historiador, arqueólogo y está trabajando en la isla de Guam, en el archipiélago de las Islas Marianas. Es Juan Antonio Montero Nicolau y podéis verlo en unas realidades anteriores. Tú hace mucho que te fuiste de Villarrobledo también a Valladolid, no tan lejos como el archipiélago de las Islas Marianas. Y mi pregunta es si tienes pensado algún día volver a Villarrobledo. Voy a volver siempre, pero de pasada, lógicamente. Yo no pienso establecerme en Villaroledo porque obviamente sería ya, como no sé, aquí ya no pueda andar y me coja en el asilo en algún sitio, pero no, no creo que no porque no tiene sentido. Es decir, uno tiene ya su familia repartida, aunque tengo aquí a mis tres hermanos, mi Mari, mi Nati y Miguel, pero no es lo mismo, ¿no? Tú tienes a tus hijos, tienes a tus nietos repartidos entre Alicante y Valladolid y lógicamente, pues al estar cerca de ellos es prácticamente imposible que yo pueda volver a vivir en Villarroledo. Vengo como con asiduidad. No voy a venir ya tanto en invierno porque no es agradable. Bastante frío tengo yo con el de Valladolid, ¿no? Me gusta más en verano y en agosto y seguiré viniendo y hablando de Villarroledo y trataré de cualquier cosa que ocurra y si mi pluma es válida, ahí estará para hablar siempre de mi querido Villarroledo. Pues muchas gracias por conceder esta entrevista a la Asociación Santos y que tengas muchos éxitos. Muchas gracias, Pedro. Enhorabuena por tu trabajo y te deseo toda la suerte en el mundo con el bíblico castigo de Sion.